Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, nos juntamos de nuevo, esta vez es la última vez porque esta es la última clase de este año. Quiero saludarlos a todos, agradecerles habernos acompañado todo este año en la cátedra. La verdad que estamos muy satisfechos de lo que ustedes han hecho durante este año. Ha habido gente que ha participado muy intensamente en las actividades propuestas por la cátedra y para nosotros eso ha sido muy reconfortante considerando las circunstancias tan adversas por las que hemos atravesado este año con el COVID-19 y por las que, bueno, seguimos atravesando. Entonces, los saludo, les deseo mucha suerte con el examen final y espero que alguna vez podamos conversar personalmente. Bueno, el tema de esta noche es epistemología. Es un tema para mí fascinante, pero no suele ser muy sencillo para los chicos y las chicas de esta materia, que cursan la materia, porque no parece ser algo que tenga que ver con lo que ellos han venido a estudiar, con lo que ustedes han venido a estudiar. Espero poder mostrarles con esta clase que es totalmente pertinente para la actividad que van a desarrollar en el futuro, ya sea como investigadores científicos o como docentes que enseñan lo que la ciencia es. Bueno, pero ¿qué es la epistemología? Es una rama de la filosofía. Es una, así digamos formalmente, una rama de la filosofía que estudia la ciencia. Entonces, un epistemólogo se hace preguntas acerca de la ciencia. Formalmente se podría decir que es una disciplina de origen filosófico que estudia la ciencia en todas sus manifestaciones y los problemas que se derivan de ese conocimiento científico. Es decir, problematiza las particularidades del conocimiento científico. ¿Qué significa problematizar algo? Bueno, que hacerse preguntas e indagar y profundizar sobre aquello que nos causa extrañeza. Entonces, para los filósofos de la ciencia es algo, es como un problema y ellos tratan y piensan acerca de ese problema. Pero les quiero decir que no es que solo filosofan acerca de la ciencia los filósofos de la ciencia o los epistemólogos. Cualquier científico en realidad puede problematizar su propia actividad. Y eso es algo que a mí me parece que todo el mundo debería hacer, tanto el científico como el docente que enseña ciencia. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia? ¿Qué es la ciencia? Bueno, la concepción de ciencia no es universal, no hay una sola concepción de ciencia. Lo que la ciencia es va a depender de la perspectiva epistemológica del que la esté definiendo. Me parece que todo el mundo está de acuerdo con que la ciencia es una actividad humana y que se realiza, ¿cómo hacemos ciencia? A través de la investigación científica. ¿Y cuál es el resultado o producto de esa actividad? El conocimiento científico. Hasta acá vamos bien, es una buena definición, pero digamos que no me parece que avanzó mucho en la interpretación de lo que es la ciencia. Hay muchas definiciones, lo que me interesa que quede claro es quiénes proponen las respuestas, quién puede decir lo que la ciencia es y lo que no es. ¿Quién separa la ciencia de la pseudociencia? Bueno, las personas que se dedican a eso, las que se hacen esas preguntas, las que dicen esto es ciencia y esto no, esas personas están haciendo filosofía de la ciencia. Esto es lo que me gustaría que quede claro. Por eso se habla de que es un metaanálisis, hacen un análisis de otro análisis, porque la ciencia es una actividad analítica. Entonces los filósofos analizan la ciencia y por lo tanto al hacer un análisis del análisis realizan un metaanálisis. Pero esto me interesa que quede claro en términos del objeto problema. ¿Cuál es el objeto problema de un epistemólogo? La ciencia. ¿Cuál es el objeto problema de la ciencia? El mundo, o también la naturaleza si quieren, o la realidad, como prefieran. Entonces, los filósofos de la ciencia plantean propuestas filosóficas porque ellos quieren definir qué es la ciencia, qué es lo que caracteriza el conocimiento científico y lo separa de la pseudociencia. Fíjense qué interesante que en general los científicos simplemente hacen ciencia o hacemos ciencia. No estamos haciéndonos preguntas acerca de si lo que hacemos es científico o no. Cuando yo les comenté en algún momento, me parece que trabajo con cuestiones ecomorfológicas, entre otras, o morfológicas. Bueno, nosotros trabajamos con la gente de mi grupo y tenemos problemas, por qué los lagartijas agarran, por qué algunas otras no agarran.
no sé, una serie de preguntas que nos hacemos acerca de la naturaleza y no nos estamos, una pregunta que no nos hacemos es si eso que hacemos es ciencia o no. Está claro que es ciencia. Pero ¿quién sí se hace preguntas para saber si eso es ciencia o no? Bueno, esa gente, esos son los filósofos. Ahora, si en el transcurso de una investigación uno se empieza a preguntar esto, ¿será científico lo que estoy haciendo? ¿Esta metodología que estoy usando se ajusta o no se ajusta a la pregunta que me hice? Bueno, en ese momento uno en realidad más que ciencia está haciendo filosofía de la ciencia. De todas maneras, hay un acuerdo mínimo entre los filósofos que tienen distintas posturas epistemológicas en cuanto al conocimiento científico. Y el acuerdo es que el conocimiento científico es siempre racional. Está basado en los hechos, se elabora mediante observaciones, debe tener algún criterio de verdad y generalmente utiliza diferentes metodologías para la adquisición y la organización de ese conocimiento. Ahora, en el razonamiento científico, en la actividad científica en general, hay una confrontación, o sea, una comparación entre la teoría y los hechos. Y la idea es que las teorías que yo desarrolle tienen que ajustarse o describir o estar apoyadas en los hechos. Concretamente, pensemos, por ejemplo, en el problema de las polillas de Manchester. Supongamos que a los primeros que empezaron a estudiar las polillas les llamó la atención este cambio en las frecuencias, no, en las frecuencias alélicas lo supimos después, pero en el cambio en las frecuencias de polillas que tenían cierta coloración en las alas. Como había una época en que eran más frecuentes las polillas negras y después las más claras, etc. Entonces esto es una cuestión que alguien dijo, bueno, ¿pero qué está pasando acá? ¿Por qué en este momento tenemos más polillas de un color y después hay más polillas de otro? Supongamos que esta persona ha tenido acceso a los registros históricos. Pues esto es una pregunta acerca de la naturaleza. Un hecho empírico, una evidencia empírica, una vez hay más polillas de un color y una vez hay más polillas del otro. ¿Cómo yo puedo explicar esto? En el momento en que se trata de explicar lo que sucede en la naturaleza, se elaboran ciertas conceptualizaciones. Supongamos, si son muy generales, teorías. Sabemos hoy, por la clase de evolución, que esas diferentes frecuencias de coloración de esas polillas han podido ser explicadas con base en la selección natural, parte de la teoría evolutiva darwiniana. Esa teoría nos ha sido muy útil para poder explicar la diferencia en esas frecuencias. Entonces, en ese caso, en realidad ha habido una adecuación de la teoría a la evidencia empírica que nosotros, que esa persona había encontrado. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de teoría científica? Una teoría científica, entonces, es un conjunto de principios que se arman para explicar la evidencia empírica disponible. ¿Cuál es el conjunto de principios? Bueno, selección natural, evolución, variabilidad natural de las poblaciones, todo este conjunto de principios que tratan de explicar qué evidencia empírica. Bueno, ya sea la frecuencia de las polillas oscuras y claras, ya sea el largo de del cuello de las jirafas, etc. O sea, hay una serie de hechos de la naturaleza que llaman la atención a los científicos y desarrollan una teoría o un conjunto de principios, de conceptos con los cuales tratan de explicar estos hechos que les llaman la atención. Ahora, antes de llegar a una teoría científica, en la investigación científica se utilizan explicaciones provisionales, es decir, primero supongo o conjeturo lo que puede estar pasando. Es lo que generalmente sucede, no hay una manera única de hacer una investigación científica, pero normalmente se trabaja con base a hipótesis. Conjeturo, bueno, ¿por qué será que las polillas tienen distintos colores? ¿Y será que los pájaros las ven mejor a las polillas? En los abedules de tronco claro se ven mejor las negras y por eso... Bueno, eso sería, si yo digo, sí, lo que está sucediendo es que las aves se comen más a las polillas que ven mejor, esto sería una hipótesis, que luego eso se contrasta con evidencia empírica y de ahí surge su valor de veracidad o falsedad. En breve, o sea, voy a contrastar la idea que tengo, tomar datos y ver si realmente yo puedo sostener esa hipótesis de que las frecuencias de los colores de las polillas se deben a los predadores. Y de acuerdo a eso voy a decir esta hipótesis es verdadera o es falsa. Bien, estas son premisas muy básicas respecto de lo que
a lo que significa hacer una investigación científica, que yo no pretendo de ninguna manera que ustedes van a aprender a hacer algo por el estilo con esta clase. Lo único que pretendo es simplemente como pensar juntos ciertas cuestiones que dentro de la actividad científica se dan por dadas y no suelen problematizarse hacia el interior de la ciencia. Sí son problemas filosóficos, pero la gente que hace ciencia normalmente no se problematiza acerca de estas cuestiones. Y la verdad yo creo que sería muy interesante hacerlo cotidianamente, porque nos ayuda a develar aspectos de nuestra actividad que de otra manera quedarían escondidos por la rutina, la naturalización, etc. Una cosa muy interesante que yo aprendí leyendo de epistemología y estudiando para dar estas clases es que en realidad esta idea de ciencia con la que uno viene del secundario y es una idea de una ciencia, se llama en realidad concepción heredada de la ciencia y viene del principio del siglo XX, es una idea de la ciencia como una actividad que trabaja sobre cuestiones de verdades absolutas, objetivas, de un conocimiento objetivo, que es un conocimiento neutral, éticamente neutro, etc. Hay una serie de concepciones que tiene un método, el método científico, que si uno sigue este método va a poder llegar a partir de una hipótesis a una teoría, etc. Es una idea un tanto romántica, diría yo, de la ciencia. Con esta idea romántica de la ciencia se ajusta muy poco a lo que es realmente una práctica de investigación científica. Y en realidad luego yo aprendí que esta idea romántica de la ciencia no ha sido compartida de ninguna manera por todos unánimemente. Esto significa no hay una sola definición para lo que es la ciencia y en realidad la concepción de ciencia, como les dije previamente, depende de la perspectiva filosófica que tenga quien la está definiendo. Hay varios epistemólogos interesantes, pero nosotros hemos seleccionado para trabajar con esta materia solo 4 de los varios que hay, porque bueno, por una cuestión de tiempo y porque me parece que con estos 4, si a alguno de ustedes les interesa profundizar sobre esta temática, es una buena manera de empezar. Entonces tenemos por un lado a Karl Popper, acá están las fechas de nacimiento y de su fallecimiento, que me parecen interesantes para que uno tenga el contexto de la época en que vivieron. Entonces nosotros vamos a ver brevemente quién era Karl Popper, su propuesta, Kuhn, Lakatos y Feyerabend, pero muy brevemente, y lo único que quisiera es que en el futuro esos nombres les resuenen a algo, no aspiro a más con esta clase. Bueno, ¿qué propone Karl Popper? Karl Popper propone, ¿de qué empezamos? ¿Cuál es el problema? El problema es cómo sé yo si una teoría es científica. Y para eso Karl Popper dice, bueno, yo propongo el criterio de falsabilidad. Una teoría va a ser científica si nosotros podemos especificar por adelantado un experimento crucial o una observación que pueda falsarla. Cuando los hechos contradicen la teoría, hay que abandonarla. Esto es muy interesante. En otras palabras, lo que plantea Popper dice es que una teoría es falsa si uno encuentra una sola observación que esté en desacuerdo con las predicciones hechas por la teoría. Yo les voy a dar un ejemplo trivial. En realidad lo que nosotros estamos trabajando en este momento es lo que se conoce con el nombre de falsacionismo ingenuo. Pero luego esto que les estoy contando ha sido mucho más elaborado y ha resultado en el falsacionismo sofisticado, que nosotros no vamos a ver. Pero el ejemplo muy trivial, digamos, con respecto a esto, es el de los cisnes. La idea de Popper es la siguiente: si yo afirmo que todos los cisnes son blancos, entonces yo podría, para probar esto que estoy diciendo, por un lado, tener desde el lado del verificacionismo, es decir, si yo tengo la idea de que las hipótesis o las teorías científicas se verifican, yo tendría que ir a buscar de ahora en adelante todos los cisnes del mundo y asegurarme de que todos los cisnes sean blancos. Y no todos los cisnes que existen ahora, todos los que existieron y todos los que van a existir, porque decir que todos los cisnes son blancos es un absoluto. Entonces, dice Popper, es absurdo, porque nosotros nos tendríamos que pasar la vida verificando esto que acabamos de decir, cuando es mucho más sencillo plantear que yo por ahora digo todos los cisnes son blancos y lo voy a sostener hasta que encuentre un cisne de otro color.
En el momento en que encuentro un cisne de otro color, voy a tener que abandonar esa hipótesis inicial porque evidentemente es falsa. A esto se llama falsacionismo. Es muy importante que quede claro que de ninguna manera falsacionismo significa que yo voy a utilizar en ciencia hipótesis o teorías falsas. No, no es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es tenemos que tener la posibilidad de imaginarnos un experimento o una observación que falsee mi hipótesis o mi teoría, depende del grado de generalización en el que esté trabajando. Con una sola observación que esté en desacuerdo con las predicciones hechas por esa teoría, yo dije, si todos los cisnes son blancos, significa que todos los cisnes que yo voy a encontrar de aquí en adelante son, todos los cisnes que existen son blancos. Eso también de algún modo es una predicción. Bien, pero si yo encuentro un solo cisne celeste, adiós con mi teoría. Bueno, eso dice Popper, perfecto. Entonces está trabajando con una teoría que es científica. No es verdadera. ¿Por qué? Supongamos que yo encuentro un cisne celeste. Entonces mi teoría deja de ser verdadera, pero no deja de ser científica, porque ya había la posibilidad de encontrar un contraejemplo que falsee mi teoría. Yo, la verdad, me parece, yo les podría comentar algunas cuestiones muy interesantes respecto a este planteo popperiano. De hecho, responde a un problema que había sido planteado por un filósofo Hume, como el problema de Hume. Hace cientos de años atrás, Hume plantea este problema del verificacionismo o del inductivismo, y Popper, a principios del siglo XX, propone esta manera de razonar, esta lógica para razonar la separación o ese criterio de demarcación que nos permite definir lo que es ciencia y distinguirlo de lo que no lo es. Bien, como les dije, esta perspectiva popperiana es una perspectiva eminentemente lógica. Kuhn, que es un epistemólogo, doctor en física, que trabajaba con Popper, propone algo bastante, les quiero decir que fue la propuesta de Kuhniana, es una propuesta revolucionaria. De hecho, su libro se llama La estructura de las revoluciones científicas, uno de sus libros, el más famoso. Según tengo entendido, es el único bestseller que surge de una producción filosófica, o sea, un libro de filosofía que se convirtió en un bestseller, en uno de los libros más leídos. La verdad que fue una revolución. ¿Por qué? ¿Qué es lo tan innovador de la propuesta de Kuhn? Bueno, lo que hace Kuhn es como introducir una mirada más sociológica en ese trabajo o en esas posturas filosóficas. La postura de Popper es totalmente lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Popper plantea si tantos cisnes y menos cisnes, y nunca se contextualizan esas observaciones. Es decir, no importa si la persona que observa el cisne, a dónde se ha formado, no importa si es una persona que trabaja en Harvard o en la Facultad de Ciencias Naturales o en es lógica, no tiene nada de la cuestión social metida en su respuesta de lo que la ciencia es. En cambio, para Kuhn hay una perspectiva sociológica porque él considera que es muy importante el grupo y la noción que tienen de la problemática científica el grupo que ha formado al científico. Él dice que los científicos trabajamos bajo un paraguas conceptual que él llamó paradigma. Fíjense que es muy interesante, el ejemplo en biología es muy gráfico. El paradigma dominante en la biología contemporánea desde que y no solo en la contemporánea, desde principios del siglo XX, es la teoría de la evolución. El paradigma evolucionista es dominante. ¿Esto qué significa? Que todos los desarrollos teóricos, las explicaciones, todo eso va a ser enunciado en biología en función de la teoría de la evolución. Entonces nosotros, los biólogos, estamos trabajando en lo que Kuhn ha considerado un periodo de ciencia normal. ¿Por qué? Porque Kuhn dice, en los periodos de ciencia normal nadie se está preguntando si lo que hace es ciencia o no. ¿Se acuerdan que yo les decía? En biología nadie se pregunta, si uno hace una investigación en biología, no se está preguntando si hace ciencia o no. Uno sabe que hace ciencia. Si ustedes se van a hacer luego ecólogos o van a enseñar ecología, o van a enseñar ecología, etcétera, o van a ser profesores de ecología o de biogeografía o de ecomorfología o de morfología, ustedes
me parece que ninguno van a tener esa, esa crisis epistemológica de sentir que lo que están haciendo no es ciencia. Y fíjense que esto que les parecerá a ustedes obvio, en realidad no es tan obvio, y en la década del 60, o sea, hace no tanto tiempo, ¿no? Hace aproximadamente 60 años, en la década del 60, a principios de la década del 60, todavía había eminentes científicos que se planteaban dudas acerca del estatus de la biología como ciencia. O sea que si se ponen a comparar con la física, la biología es una disciplina científica relativamente joven. De todas maneras, nosotros ya nos hemos ganado el estatus de ciencia y ningún biólogo se está preguntando si hace ciencia o no. ¿Qué dice Kuhn? Perfecto, ¿saben por qué no se preguntan? Porque ellos están trabajando en un periodo de ciencia normal. Pero, dice Kuhn, en el día que empiece a resquebrajarse su paradigma dominante, que es la teoría evolucionista, que para Kuhn eso es inevitable, si en algún momento los paradigmas dominantes se resquebrajan y caen, se va a producir un quiebre en esas explicaciones acerca de la naturaleza, van a tener que cambiar ese paradigma, y esos momentos de cambio son los que se constituyen, él los denomina la época de la presciencia, primero la revolución, la caída del paradigma, la revolución científica, la presciencia, y en esos momentos de presciencia se está discutiendo, en realidad, dice Kuhn, cuando uno no tiene un paradigma dominante, está en una época de presciencia, y lo que sucede es que se está discutiendo el estatus científico de la actividad que uno está desarrollando. Él tiene más etapas en su propuesta epistemológica. No me interesa a mí profundizar tanto en ninguna de las propuestas que les voy a dar, porque me parece que más van a contribuir a su confusión que a la clarificación. Pero sí, lo que me resulta interesante es esta diferencia entre un planteo eminentemente lógico, como es el planteo popperiano, y un planteo más sociológico, como el de los tres epistemólogos que vamos a ver. El de Kuhn, porque es lo que les digo, él lo que plantea es, bueno, si ustedes están formando estudiantes bajo un paraguas conceptual que no se discute, entonces están formando estudiantes en un periodo de ciencia normal. Pero él no está hablando de una cuestión lógica que no tiene tiempo como hace Popper. Él está hablando de una actividad situada. Él dice, si después ese paradigma no empieza a fallar en dar explicaciones que se sostengan de la evidencia empírica, ese paradigma va a caer. Como ven, eso es situado, es contextualizado. Lo que suceda con la perspectiva de los científicos que realizan la actividad científica es totalmente pertinente para la propuesta kuhniana, no lo es para la propuesta popperiana. Bueno, el otro importante epistemólogo es Imre Lakatos. Es uno de los que más cuesta explicar, y sin embargo yo creo que Imre Lakatos es el que se acerca más la propuesta de Lakatos a lo que realmente sucede hoy para la gente, para los que estamos trabajando en ciencia. Él lo que plantea es que los grandes logros científicos no se trata de teorías aisladas, sino de programas de investigación. Y entonces el programa de investigación está compuesto por un núcleo duro y tiene un cinturón protector de hipótesis auxiliares, y después hay como una maquinaria conceptual que soluciona problemas. A ver, ¿qué significa esto? Por ejemplo, para mí un ejemplo muy gráfico sería justamente el de la ecomorfología. La pregunta básica de la ecomorfología que guía un poco este programa de investigación es, bueno, la morfología, o sea, la forma, por decirlo de una manera muy simple, la forma de los seres vivos se ajusta a la ecología del lugar en el que viven, a sus requerimientos ecológicos. Esta sería una pregunta básica. Bueno, la gente que se problematiza o que trabaja en este problema, trabaja con una serie de ideas relacionadas con el problema, y esas ideas básicamente son ideas evolutivas que se protegen de la caída de esas explicaciones evolutivas. Es decir, si uno encuentra alguna idea que en realidad esté impugnando o poniendo en tela de juicio nuestras ideas previas, lo que dice Lakatos es, nosotros vamos a tratar rápidamente con otras ideas de proteger eso básico. No, sí, la teoría, sí, la forma se ajusta a la ecología, sí, pero fíjate que acá no pasa eso. Bueno, no, pero no pasa porque hemos hecho mal los cálculos, por ejemplo. No pasa porque deberíamos utilizar otra metodología, etc. Bueno, esta es la idea, más o menos la idea de Lakatos. Y entonces dice, además tiene una serie de una maquinaria conceptual para solucionar sus problemas, lo cual
Yo lo llamaría una cuestión metodológica apropiada con el problema que se ha planteado. Finalmente, tenemos a Paul Feyerabend, que es conocido como el anarquista metodológico. Bueno, ¿él qué dice? Dice que la ciencia es otra tradición humana. Él es autor con Kuhn de la tesis de la inconmensurabilidad de las teorías. ¿Qué significa esto? Que no se pueden, según ellos, no se pueden comparar dos teorías para decir, no, esta teoría explica mejor estos hechos que aquella teoría, a menos que tengan un lenguaje teórico común. Y lo que ellos han visto es que en general las teorías nuevas no suelen tener ni siquiera el mismo lenguaje para ser comparadas con las teorías viejas. Yo ahora no voy a hablar de historia de la ciencia porque si bien ustedes tienen eso en el programa, nos excede. Yo tendría que estar acá se haría muy larga la clase. Y lo que sí me interesa que quede claro es que esta idea de la tesis de la inconmensurabilidad, de la que ustedes probablemente van a escuchar hablar a lo largo de su carrera, fue una idea que Feyerabend desarrolla luego de Kuhn. Como siempre, o como les dije antes, también esta idea es una idea que implica una consideración sociológica de la actividad filosófica de los científicos, o sea, perdón, de la actividad filosófica de los epistemólogos, ¿sí? En general los científicos hacemos ciencia, es decir, ¿qué hacemos los científicos? Tratamos de contestar preguntas acerca de la naturaleza. Los epistemólogos lo que hacen es estudiarnos a nosotros los científicos para ver cómo hacemos eso. Bueno, acá, esto es lo que les escribí acá, es el planteo de Feyerabend. Es muy interesante porque él dice no hay reglas metodológicas que no tengan excepciones. Y con esto yo quiero volver al tema a un tema que es crucial en la filosofía de la ciencia, que es la cuestión del método. Si se recuerdan, yo les dije que en esta concepción heredada de la ciencia se supone o se suponía que una de las cuestiones que definía la ciencia era su método. La ciencia, su método y su filosofía. ¿Cuál era el método de la ciencia en esa concepción heredada de la ciencia del principio del siglo XX, Círculo de Viena, etcétera? Bueno, el método experimental. O sea, si uno utiliza el método experimental, entonces está haciendo ciencia porque ese es el método de la ciencia, ¿no? Bueno, que veo observaciones, entonces luego hago las hipótesis, luego voy al laboratorio y ahí hago los experimentos y veo si la hipótesis se sostiene. El verificacionismo, verifico si la hipótesis se sostiene o no. Bueno, lo que plantea Feyerabend es no, a ver, eso no existe. No hay reglas metodológicas que no tengan excepciones. Yo no puedo aplicar la misma solución para todos los problemas. Fíjense que es muy interesante qué significa la palabra método. La palabra método significa camino. En realidad, método alude a qué camino sigo yo para contestar la pregunta que me interesa. Y creo yo que hasta desde el sentido común es obvio que yo no puedo utilizar el mismo camino para contestar la pregunta de por qué las plantas son verdes hasta cuáles son las relaciones filogenéticas de los seres vivos. Es evidente que yo no puedo utilizar el mismo camino. Una cosa es la biología experimental, otra cosa muy distinta es la biología de la biogeografía histórica, por decir algo, o las relaciones filogenéticas. Cada una de estas preguntas requieren caminos distintos, porque yo quiero ir a partes distintas. Una cosa es que yo quiera saber por qué las ratitas tienen la distribución geográfica que tienen, y otra cosa muy distinta es que yo quiera saber por qué tienen hay más mitocondrias en ciertos tejidos que en otros. Entonces yo no voy a aplicar la sistemática filogenética para ver cuántas mitocondrias tienen los tejidos. No sé si me explico. Bueno, este es el planteo de Feyerabend. Feyerabend dice, ¿de quiénes hablan del método científico? Hay millones de problemas científicos y no se pueden contestar con el mismo método. De hecho, en la actualidad, más que del método científico, hablamos de metodologías, es decir, de caminos que nos van a llevar a la respuesta, que siempre es provisoria. No hay respuestas absolutas en la ciencia, no hay verdades absolutas en ciencia. Nos van a llevar a respuestas contingentes, es decir, provisorias, que vamos a sostener en la medida en que nos expliquen bien la realidad que estamos tratando de trabajar o con la que estamos trabajando. Entonces, lo que plantea Feyerabend, que a mí me resulta uno de los epistemólogos más interesantes, porque es muy, si se quiere, subversivo, ¿no? Lo que él plantea entonces es una epistemología abierta,
herramientas de investigación que se adapten a los contextos que uno está trabajando, es que es lo que les acabo de decir, que no se pueden postular como leyes inamovibles. Bueno, en realidad yo tendría mucho más para decirles, pero como no puedo verles las caras, no puedo saber si me entienden, si hasta dónde puedo llegar. Entonces prefiero dejarlo acá. La idea sería entonces que ustedes en algún momento de su vida se pregunten de qué será que se trataba, esas cosas que he visto alguna vez, quizás quieran hacer otros cursos de filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, sería muy interesante. Les cuento que estos son los libros más famosos de los epistemólogos: el de Popper, La lógica de la investigación científica; el de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, ese es el que le dije que era un bestseller; el de Lakatos, La metodología de los programas de investigación científica; y el de Feyerabend, Contra el método. Primero les puse el año que salieron y luego las reediciones, los años de las reediciones. Bueno, chicos y chicas, como siempre, cualquier duda se pueden conectar conmigo a través del foro, me pueden mandar un mail, no hay ningún problema. Y bueno, como les dije antes, cuídense mucho y espero que les vaya bien en el examen. Muchos saludos.